Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. A ver, yo primero para Alberto, la primera pregunta es obligatoria. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué la historia de Francisco Paesa y de Luis Roldán, evidentemente? ¿Por qué elegir ese momento de la historia reciente de España tan peculiar y tan particular? Bueno, la película parte de un encargo del Grupo Z. Me dijeron, léete el libro de Manuel Cerdán y decide si quieres hacerlo o no. Y yo, mientras estaba leyendo el libro, lo que tenía la sensación era de que esa historia podía saltar al telediario de la noche. Era el año 2012, esta es una película que se empezó a gestar antes de La Isla Mínima, y eso me hizo pensar que teníamos un problema que no paraba de repetirse y que merecía la pena solo por eso hacer la película. Pero luego del libro también emanaba un personaje que me parece que como mínimo es singular y único, que es Francisco Paesa, un hombre que ha sido capaz de mantenerse en el alambre durante 50 años, haciendo todo tipo de actividades o trabajos, por llamarlo de alguna forma, y con una capacidad de fabulación y de envolverlo todo en misterio y en literatura que me parecía que ya de por sí solo merecía la pena abordar el proyecto. Fueron esas dos cosas las que me convencieron. Y para Carlos, evidentemente, meterse en la piel del prófugo más conocido de la historia reciente de España, de Luis Roldán, ¿cómo ha sido esa inmersión en un personaje que físicamente conocemos todos, pero que en el fondo, en realidad, no sabemos casi nada de él? Lo que salía en los telediarios sobre las malas noticias, pero de su vida personal, de esos momentos íntimos que tanto nos muestra la película, no conocíamos mucho de él. Bueno, a ver, prácticamente casi ningún personaje de los que aparece en la película tenemos una información más o menos veraz, porque todos los personajes son o han sido en algún momento personajes públicos, como Luis Roldán, incluso Paesa, ha sido un personaje que hemos visto en apariciones públicas. Siempre los hemos visto a través de una cámara o de las palabras de un periodista sobre estos personajes. Es cierto que conocemos poco sobre ellos. De Luis Roldán bastante más, porque ostentó cargos públicos muy notorios, como delegado del gobierno en Navarra en los años duros de la lucha contra ETA, y luego director general de la Guardia Civil, obviamente. Básicamente lo que hicimos fue un trabajo de investigación, de empaparte de entrevistas audiovisuales, y luego es verdad que tanto en el libro de Cerdán como en un libro más reciente, que es el de Sánchez Dragó, La canción de Roldán, hay muchísimos detalles de la personalidad, tanto la de hoy en día como la que de esos días en los que habla él de su estancia encerrado en París. Y de ahí sacamos muchísimos detalles, muchísimas manías, incluso hay momentos muy cruciales que no han acabado finalmente en la película, pero que eran muy determinantes de la forma de ser de este señor, que yo creo que se corresponde bastante a lo que, por lo menos en ese periodo, en el periodo en el que está en París, que es lo que vemos en la peli, creo que está bastante cercano a lo que pudo haber sido. Tenemos una película que en principio parece un thriller de espionaje internacional, pero que luego, aparte con un sentido de humor enorme, pero que luego hace una radiografía de lo que ha sido y de lo que es España, brutal, de todas las corruptelas, de todos los problemas políticos que en día de hoy seguimos viviendo. ¿Era algo que era consciente cuando empezó el proyecto, o que fue surgiendo según se desarrollaba la historia? Bueno, hubo varias etapas, ¿no? En esa primera etapa que siempre hacemos de documentarnos, de leer todo lo que podemos alrededor del caso, una de las cosas más interesantes era la cantidad de ruido mediático que había, porque durante un año el caso Roldán ocupó los titulares de prácticamente todos los telediarios, los periódicos, la radio. Y buena parte de las noticias que se estaban dando no eran ciertas, o por lo menos tenían poco que ver con la realidad de lo que estaba ocurriendo. Y eso era una de las cosas que más trabajo nos costó. Primero la decisión de, a partir de un punto, empezar a ficcionar, porque nadie creo que sabe exactamente qué ocurrió aquí. Y luego, en cuanto a algo interesante que creo que tiene la película, el tono, porque durante ese año esa investigación pasó de ser un thriller de espías
internacional con conexiones de los servicios secretos de varios países a, en determinados momentos, una farsa y un vodevil. Yo creo que lo que hemos intentado es tratar de que convivan casi dos géneros distintos dentro de este thriller, pero como creo que se puede ver como tal, como un thriller un poco particular, un thriller de espías un poco particular, un poco a la española, por decirlo de alguna forma. Y en este caso, en el caso de Carlos, la transformación física tuya para físicamente ser un clon de Blue Roldán, ¿cómo habéis trabajado eso? ¿Cómo os habéis acercado? ¿Buscabais un parecido físico idéntico o simplemente que quedara...? No, eso lo veíamos. O sea, hubo un momento en el que pensamos, bueno, ¿qué hacemos? Lo que necesitamos no es que se parezcan, sino que sean buenos actores. Incluso en la época, por ejemplo, que Roldán se fuga, Roldán no tiene barba y está más delgado que nunca en su vida pública. Lo que pasa es que nosotros apelamos también un poco al imaginario colectivo, y la imagen que teníamos de Roldán es la de ese señor con barba y un poco gordito. Y optamos simplemente por tener buenos actores. Si el parecido físico no era del todo, o sea, no llegaba a lo más óptimo, nos daba igual, porque lo que pensábamos es que cuando la película llevara 5 minutos, para el espectador, Roldán iba a ser Roldán, Paesa iba a ser Paesa y Camões iba a ser Camões. Bueno, pues para mí, evidentemente, cuando me ofrecen la posibilidad de hacer una prueba para este personaje, pues lo primero que pienso es, madre mía, Alberto se ha vuelto loco y no sé qué es lo que habrá visto para... Y bueno, ya empieza el buceo en internet, buscando entrevistas, empapándome más que nada de la época, del momento, de la historia, de que recordando todo el caso, que lo tenía evidentemente bastante olvidado. Yo también era de los que pensaba que había estado en Laos, obviamente, y poco a poco pues me fui un poco empapando de pequeños... un personaje que, más allá de que fuera más gordo que yo, tuviera menos pelo que yo o todo esto, lo más importante es que tenía casi 15 años más que yo cuando hice la película. Es otra energía, es otra forma de moverte. Y luego es un personaje que ostentaba un poder muy fuerte, ¿no? Era, como hemos dicho, director general de la Guardia Civil, un personaje público que imponía, ¿no? Una imagen bastante imponente con sus gabardinas, pues nada más alejado de mí como persona. Era complicado. Entonces, todo eso me permitía hacer un trabajo, lo que se conoce como un trabajo de composición, de acercarte al personaje, primero componerlo casi desde fuera hacia adentro, sentirte que te crees que eres el director general de la Guardia Civil, que con esa calva, gracias al trabajo de nuestra maravillosa Yolanda, el trabajo de Fer García en vestuario, sentirte que oye, que sí, que puedes ser el director general de la Guardia Civil. Y a partir de ahí entrar en lo importante, que es meterte en el interior y entender las escenas, entender las secuencias, entender qué le pasa por dentro en esos 310 días de aislamiento en París prácticamente. Y bueno, eso fue lo que trabajamos. Teníamos mucha información, tenemos el libro de Cerdán, tenemos el libro de Dragó, había muchísimos, ellos también se habían empapado, y obviamente cuando yo entro en el rodaje, en la preproducción, veo que muchas cosas que están en el guión son las que estoy leyendo en el libro tanto de Dragó como de Cerdán. Entonces lo compusimos. Es un personaje que, como dices, ostentaba muchísimo poder, pero en la película tiene unos momentos de casi patetismo extremo, de ese aislamiento que le lleva casi a convertirse en algunos momentos casi en un niño. Es que hay que tener en cuenta que Roldán se pasa encerrado y sobre todo durante los 300 y pico días que dura su fuga, con la presión de un país entero buscándole. Eran 400 efectivos de la policía buscándole en los 5 continentes. Y yo creo que cuando la película arranca, digamos que el rey ha perdido el trono y lo que está es buscando una escapatoria, una manera de salir del problema, y cada vez se le va poniendo el cielo más negro y la salida es más pequeña.
Entonces yo creo que si no ocurrió así debió de ser parecido, porque debía de estar bajo una presión tremenda, ¿no? Sí, Lo que hemos leído en todas partes, que el cautiverio fue más o menos Fue más o menos duro. vamos, ese cautiverio voluntario al que él se sometió. La última pregunta ya entonces. ¿Qué tiene de real y qué tiene de ficción esta película? Yo creo que lo interesante para el espectador es que hay un montón de cosas en la película que les van a parecer tan extraordinarias que va a decir esto no ocurrió, y ocurrió realmente, y otras que no son tan extraordinarias, prácticamente que son normales y consecuentes, que vienen de la pura ficción, la verdad. Yo hay una cosa que estoy repitiendo mucho porque creo que es bastante... he leído, a propósito de la película, una cita de John le Carré que dice que la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción debe ser coherente. En este caso contamos con una realidad tan rocambolesca, tan tremendo, todo lo que en realidad ocurrió, o partes de las que sabemos que ocurrieron, son tan rocambolescas, son tan inconcebibles para nuestra imaginación, que había que tirar de la ficción para hacerlas coherentes al espectador. Eso te da una magnitud bastante clara de quién era este pájaro y de todo ese año de aislamiento, cómo fue toda esta operación. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte con la película. Muchas gracias. Y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Auténtico placer.